Amigos de iGlobal Comunicaciones, bienvenidos a su programa Hacia la Meta. Estamos muy contentos de retomar este espacio que lo que busca es el crecimiento personal y hacer la mejor versión de nosotros mismos. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un amigo de hace mucho tiempo, se llama Carlos Wong López. Él es arquitecto, pero más que arquitecto es un ser humano maravilloso que ha tenido desde hace muchos años un contacto muy cercano con la naturaleza, el medio ambiente, y por eso el día de hoy queremos hablar sobre el respeto hacia la naturaleza, hablar sobre el medio ambiente, cuál es nuestro papel en el mundo. Incluso podríamos topar, Carlitos, el tema de lo que dice el Papa en su encíclica Laudato Si, etcétera, ¿no? Bueno, hay tantos temas que vienen subyacentes a la naturaleza. Te doy la bienvenida, Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Berito. Qué gusto podernos encontrar en este espacio y yo encantado en poder conversar de este tema que me apasiona, me entretiene. Ok. Y un saludo especial para todas las personas que de alguna manera van a poder ver esta oportunidad de poder expresarles y que puedan escuchar mi experiencia personal. Así es, Carlitos, porque tu experiencia es muy valiosa y por eso te agradezco a ti y de paso a todos los amigos que han querido colaborar conmigo en este iniciativa, diría yo, que tengo de cambiar, al menos de hacer que las personas vean un poquito más allá, ¿no? Y que les sirva. Esa es la verdad. Bueno, Carlitos, cuéntanos, ¿por qué es importante el respeto a la naturaleza de nuestra parte hacia el medio ambiente? ¿Por qué es tan importante respetarla? Y ya, ahí es importante que, digamos, no perdamos de vista un principio, que es que la naturaleza normalmente, la naturaleza sin el ser humano continuará. Y en ese aspecto nosotros tenemos una visión muy soberbia, ¿no? Siempre estamos diciendo la naturaleza o qué hacemos con la naturaleza o cuidar la naturaleza. No, la naturaleza sin nosotros seguirá, sea positivo, sea negativo, pero seguirá. Lo que está en juego es más bien la existencia y la calidad de vida del ser humano. Eso es importante de puntualizar primero para seguir. Entonces, siempre es desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no es cierto? Para poder tratar esta temática de la relación del ser humano con la naturaleza. Eso es más adecuado. Y entonces, en ese sentido, es importante que nosotros eh, mantengamos las condiciones de vida para que los seres humanos podamos continuar viviendo en la naturaleza, ¿no? Esa sería la idea. Y desde ese punto de vista, pues claro, gracias a, digamos, personalmente, experiencia muy cercana con la naturaleza virgen, digamos, ¿no? En los campamentos que hacíamos nosotros de la parroquia, que es el sitio donde nos conocíamos, Ujú. la oportunidad de ir a esos bosques maravillosos del Chocó andino, en Imbabura, y poder ahí ver la experiencia de la naturaleza con los árboles, ver el mantillo, tener toda nuestra dinámica que teníamos ahí de desarrollo de la adolescencia, ¿no? De jóvenes en formación en medio de esos parajes y repitiendo ese, digamos, ese hecho tan ya lejano en la historia, que es el hombre de las cavernas. O sea, el hombre de las cavernas que tenía un cobijo y ahí trataba con la leña reunir, y crear el fuego y cocinar. Claro que nosotros ya con tecnología como tener ollas, ¿no? Claro. Tener encendedores, tener, digamos, maneras de encender el fuego más rápidas, etcétera, que marcan una diferencia, pero los campamentos trataban de recrear eso para que nunca olvidemos ese asunto, ¿no? Y eso Eso, es Berito. increíble también traer a la memoria lo que habíamos conversado de la paz, la serenidad y la tranquilidad que te provoca a ti el estar en un espacio natural, rodeado de árboles, de aire puro, quizá un río. Esa experiencia que uno tiene al vivir cerca de la naturaleza se refleja también en las emociones. Claro, así es, tiene mucha relación. Hay unos estudios científicos últimamente que hablan de de la inteligencia de las plantas, ¿no? Es decir, existiría, pero eso es una forma de inteligencia súper distinta, ¿no? Le llaman incluso neurobotánica, algo así, neurobotánica. Es súper distinta porque
eh, emulando el sistema nervioso humano y de los animales en general, se ve que también existiría una red neuronal a nivel de la naturaleza, no como individuos solamente, sino, digamos, en términos humanos, como una comunidad. Entonces, por ejemplo, el árbol tiene relación con los hongos que están en el suelo, ¿no? Y los hongos están de alguna manera pasándole nutrientes al árbol y el árbol está a su vez captando a través de los hongos, extendiendo sus raíces a través de la, de la red del hongo, ¿no? Dentro del suelo. Entonces, de esa manera el árbol se nutre y el árbol le entrega a través de la fotosíntesis, en cambio, una serie de lo que necesita, que es carbono. El hongo necesita carbono para poder crecer, ¿no? Eso es Ujú. lo que están descubriendo últimamente y existiría una relación, por ejemplo, hacen unas experiencias de plantas en el laboratorio en donde siembran una planta y siembran otra al lado, ¿no? Y aparentemente uno ve las plantas y dice que van a tener inteligencia, no, pero sí, tienen, sienten. Entonces, una planta, por ejemplo, que se desarrolla un poquito más, ¿no? Que la otra le comienza a hacer sombra y la otra planta comienza a torcerse, ¿no? Guau. Entonces, de alguna manera tienes, incluso hay eso podría ser por el tema de la luz, ¿no? Pero Ajá. también tiene relación con los nutrientes. Por ejemplo, hacen experiencias con dos enredaderas, ¿no? Entonces, y le ponen un palo en medio de las dos, ¿no? Un palo en medio de las dos, a las dos enredaderas. La una crece, le gana a la otra, se enrosca, y inmediatamente cuando la otra se enrosca, la otra comienza a reaccionar y a buscar, comienza a girar en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, un día, porque los movimientos en las plantas son muy lentos, entonces comienza a girar, un poco percibe cómo está la situación, percibe que ya perdió de su oportunidad de asirse al palo y comienza a buscar otro palo, ¿no? Donde poderse asir. Entonces, eso da una especie de sensibilidad y una meditación respecto a qué hacer, una estrategia, ¿no? Entonces, las plantas piensan, ¿no? Increíble Eh, lo que me cuentas y un poco viendo esta reacción, digamos, que tienen, porque todos somos seres vivos, ¿no? Los seres humanos, los animales, ahora como dices esto tan interesante de las plantas. Y yo me voy hacia lamentablemente lo que está sucediendo, ¿no? Que la naturaleza misma se está encargando de darnos a entender que los seres humanos debemos ser más empáticos, debemos ser más responsables hacia el tratamiento de la naturaleza. En ese sentido, Carlitos, ¿qué es lo que más, digamos, como seres humanos deberíamos hacer nosotros para cambiar esto del cambio climático y tratar de mejorar de alguna manera lo que nosotros le estamos haciendo a la naturaleza? Ya, ok, sí, de todo lo que tú dices y podríamos ir abundando en todos los hechos que estamos observando en la naturaleza, ¿no? El cambio climático es impredecible, los científicos no saben qué es lo que va a hacer, no pueden predecir exactamente qué es lo que va a pasar, Ujú, ¿no? En un principio yo pensaba que habiendo, digamos, el cambio climático se iba a acabar la lluvia, ¿no? Entonces mi primera preocupación fue, ¿y ahora de dónde vamos a sacar el agua si es que se eliminan los casquetes polares de los casquetes de hielo de del los licor. cerros que tenemos, de donde Quito tiene el agua potable, ¿no es cierto? Y bueno, estamos en ese proceso, ojo, estamos en ese proceso y es peligrosísimo, ¿no? Si no llueve, entonces, ¿de dónde vamos a sacar el agua para nosotros? Lo que pasó en Uruguay que estábamos conversando. Ujú, Eh, entonces, de estos temas se podría profundizar perfectamente, hacer otro, digamos, otra reunión para ujú, conversar incluso con el Max Lascano. ujú, Max Lascano es economista especialista en temas de ambientales, ¿no? Y él te puede perfectamente centralizarse en eso y hablar todo un programa de este asunto. Y ujú, yo lo que puedo hacer humildemente es, más bien, desde mi susto, desde mis temores, reaccionar frente a esto, qué es lo que yo puedo hacer como ser humano para poner un granito de arena, ¿no? ujú, Entonces, claro, uno puede pensar, dice, no, el que más impacta en la naturaleza es el que más responsabilidad tiene, cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso te quite la responsabilidad que tienes también en aportar a las soluciones para evitar el cambio climático. Y eso es lo que ahora la humanidad está viendo, es decir,
este problema no se soluciona si es que todos no hacemos algo por este problema. Correcto. Entonces, ya centrarnos en eso, entonces mi preocupación fue una reflexión. Yo, tú sabes, iba de voluntario y participaba en la Fundación Honrar la Vida muy activamente, hasta un momento en donde me puse a pensar, digo, a ver, si es que el mundo se acaba, en ese entonces pensaba así, si el mundo se acaba, se acaban los pobres, entonces, ¿qué sentido tiene que yo siga aquí trabajando si el mundo va a acabarse? Claro, ese es un pensamiento sencillo que se te ocurre así, ¿no? O sea, ¿para qué voy a trabajar por los pobres si el mundo se va a acabar? ¿No? Entonces comencé a meterme en el tema de qué hacer para mitigar los efectos del cambio climático. Y ahí, pues, esto fue largo, ¿no? A partir de lo que te dije, esa impresión agradable con la naturaleza que tuve a través del bosque húmedo del Chocó andino. Ujú, Y entonces comencé a pensar en qué podíamos hacer. Entonces, una de estas cosas fue el tema de los desechos, ¿no? Mucho podríamos ayudar al planeta si nuestros desechos orgánicos, los que salen de cocina, pudiesen tener un tratamiento interno dentro de la casa, ¿no? Y entonces comencé a ver, y también entré a esto porque en algunos momentos siempre uno tiene dificultades económicas y dice, ¿cómo logro económicamente abaratar mi vida? Entonces dices, claro, podría producir mi alimento. Así comencé ingenuamente en ese asunto, porque en realidad no te ahorras mucho con el sistema de sembrarte tus propios alimentos, porque son vegetales, ¿no? Y a la final hay una especie siempre de relación, digamos, ¿cómo digamos? Es una relación en donde los alimentos siempre tienen que ser baratos. Por eso es que los campesinos y los pobres, hay una frase que dice, ¿no? Que decían algunas personas que dedican a la producción, dicen, si quieres meterte si quieres trabajar en el campo, resígnate a ser pobre, ¿no? Es decir, siempre es muy poco lo que se puede sacar como campesino de ujú. la cuestión de los alimentos. Y por eso, bueno, ahí hay otro tema histórico de cómo los indígenas están ligados a la tierra y cómo no tienen posibilidades de progreso. Ya, ahí, Pedrito, hola, Ay, perdón, hola, perdón, hola, Carlitos. ya estoy. Ahí está. No te Sí, preocupes, sigue se nomás. cortó, ¿no? Cortó. Ya. Y sí, ahora otra de las Entonces, cosas que, el tema, dime, dime, dime. solamente para terminar, ¿no? Es la relación de que ingenuamente pensaba que se podía realmente apoyar el presupuesto familiar, pero es muy poco lo que puede hacerse en ese aspecto. Pero en cambio, tiene unas bondades impresionantes el hacerse un propio huerto, que es increíble. Tiene bondades desde el punto de vista de seguridad alimentaria, digamos, adecuada. Es decir, tú en tus alimentos no te vas a poner venenos, ¿no es cierto? Correcto. Los cultivarás de la manera más sana posible. Entonces tienes una fuente de alimentos bien segura. Luego, tiene un efecto de terapia. Cuando uno está tan estresado, que es lo propio de la vida de hoy, el irse al huerto, el meter la palita en el huerto, en la tierra, el establecer el diálogo con el huerto, con las plantas del huerto, es Ujú, una maravilla. ujú, Es una maravilla. Tiene un sentido terapéutico de que te regresa la paz a la, a la- sí, a ujú, tu, digamos, a tu psicología, ¿no? sí, Esas dos cosas yo resaltaría, además de todo el sentido que tiene también de lograr efectos sobre éxito. Normalmente tu vida va caminando y los éxitos son difíciles de conseguir, ¿no? Pero en el huerto no, en el huerto ya cuando tienes tu cebolla y ya la cosechas, ya es un éxito, ¿no? así Entonces es. tiene una retribución ¿cómo te diré? De reafirmar la autoestima, ¿no? Ujú, Es una experiencia bellísima que vale la pena cursar. Y ahora, como tú evitas que los desechos de cocina vayan a los botaderos de basura, tiene dos efectos importantes. El uno es en el transporte de toda la cantidad de recursos orgánicos que se van desde tu casa hasta el botadero, ¿no? Suma tata. En Quito entiendo que son 40 kilómetros desde aquí hasta Linga, ujú. ¿no? Que utilizan carros pesados y los carros pesados son los que más contaminan.
Entonces, si es que todos los desechos, más o menos digamos, se calcula que el 60% de los desechos de la basura en sí, el 60% serían los residuos orgánicos de la casa, ¿no? Entonces, si es que ya quitas por lo menos la mitad del peso, estás afectando en el 50% al transporte de residuos, ¿no? Increíble. Y ahora, Ajá, perdón que te interrumpa, pero yo tuve la experiencia de vivir en Loja y en Loja sí hacen el reciclaje de desechos ya, orgánicos y otro tipo de desechos y nos quedamos con esa cultura. Entonces ahora en mi casa hacemos eso, que lamentablemente en Quito no lo hacen, pero como tú dices, es un grano bien grande, diría yo, de arena que ponemos a favor del medio ambiente, ¿no? sí, así es. Esta última administración municipal está pretendiendo hacer ya por lo menos una clasificación, que sería interesante. Es decir, ya separar y Loja ya están avanzados en eso, ¿no? Sí, Esa es una de las cosas extrañas que pasa en las ciudades pequeñas, ¿no? Que en las ciudades pequeñas están más adelantados en el tratamiento de los desechos que en las ciudades grandes, es la ¿no? verdad. Interesante eso. Sí, sí, súper Súper bien, súper interesante. bien. Sí, Ahora eso he visto yo también en Otavalo. Ujú. sí, me gustaría que nos compartas tu experiencia. Yo sé que tú tienes tu huertito en tu casa, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué recomendaciones nos darías? No sé, me gustaría que nos comentes un poquito de eso. Chévere. Entonces, verás, yo vivo en un edificio, ¿no? Ya, Tengo terraza, tengo 0 metros cuadrados de tierra, no tengo tierra. Eh, entonces, ahí es importante que metamos otro principio del urbanismo. Yo soy arquitecto y planificador. ujú, Entonces, en el urbanismo siempre se dice, o sea, es decir, el proceso de naturaleza y el proceso urbano son inversos, son procesos inversos. Quiere decir que mientras más avance el urbanismo, menos tierra hay. ujú. La capacidad de la tierra de regenerarse va perdiéndose en relación con la cantidad de cemento y pavimento que pones, ¿ya? Es decir, que mientras una ciudad más cemento tiene, menos posibilidades tiene de regenerarse la naturaleza, Qué duro. ¿ya? Ujú. Eso es interesante que podamos entender, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, eso a la parte urbana. Cuando en la Carolina hacen un nuevo camino, la naturaleza pierde. Ya perdiste. Ujú. ¿Sí me entiendes, no? Sí, Es sí. decir, en el periodo anterior, no sé si Yunda fue, no, en el tiempo de Rodas hicieron un nuevo camino que unía la parte más o menos de la salida de la Rumipamba, donde está me parece que sí, por la Rumipamba, irse largo hasta la Portugal, ¿no? Hasta la calle Portugal. Y yo me puse triste, porque dije, más cemento, por Dios, no metan más cemento en la Carolina, Qué no pena. metan más cemento, ¿no? Y ahora que normalmente salgo a caminar o a trotar a la Carolina, veo que han hecho una serie de caminos, hay más caminos, hay más caminos. Claro, cada uno vendrá con la idea de, de ser protagonista del diseño, ¿no? Y dice, Claro. no, este camino está mal, entonces hagamos uno nuevo. Pero no desarman los caminos antiguos. O sea, es decir, vamos perdiendo No, área no de hay, y no tierra. hay Ahora, reforestación, ¿no? Y no hay reforestación, no hay nuevamente poner las chambas del jardín, o sea, no se ve eso. claro, claro, digamos que en la administración municipal la prioridad de la naturaleza está, digamos, en segundo plano. ¿Por qué? Cuando ya se sabía que el aeropuerto se iba a Tababela, ¿no? Yo decía, es el momento oportuno ya para que comiencen a sembrar los Claro, árboles, porque un árbol demora demora. eh, 5, 10, 15, 20, 40, 80 años en crecer. ¿No? Es lento. Entonces, y lo que le da presencia a un parque es el árbol. El árbol es un elemento maravilloso en la naturaleza, es un maravilloso. Te produce madera, puede producir carbón para el asado, puede producir, se saca el papel. Es decir, el problema del árbol también no es tanto verle el árbol como que, se cortó un árbol y, ay, qué escándalo. No, el árbol puede, si tú siembras 2, 3, 5, 10 árboles en vez del que cortaste, perfecto, está bien. Y también, si es que se va controlando la regeneración con árboles nativos, está perfecto, ¿no?
Pero claro, ahí hay un tema grande que tal vez en un nuevo encuentro que tengamos respecto a hablar de permacultura, podamos hablar de este tema. Sí, Ahora, sí, nos centramos en el tema que sí, queríamos conversar, que es así es. el asunto del huerto urbano, ¿no? Mm, Entonces, yo tengo terraza, y entonces mi pregunta fue, chuza, pregunta, ¿y ahora dónde siembro? No tengo dónde sembrar. Entonces viene el reto, ¿no? Caramba, aquí, sobre el cemento, voy a hacerme un huerto urbano. Y, y, y puede ser una posibilidad para mucha gente que viva así. Es más, como estamos diciendo en esa relación de lo urbano y lo natural, eh, que son inversos, justamente eso es decir, existen placas de cemento, existen techos, existen pavimentos para que entre el carro bien, y la naturaleza cada vez está más retirada. Entonces, eh, me planteé ese reto y te voy a compartir algunas fotos de lo que ya tengo, y sobre las imágenes vamos a poder ver lo que he logrado hacer, y que es interesante para que podamos ver todo este proceso, ¿no? buenísimo, buenísimo. ¿Me permites compartir? Déjame, eh, ya, dele ahí. Compartir pantalla. ¿Ok? Compartir fotos, ¿ya? Ok. Listo, ¿sí? ¿Se ve? Sí, Ok. Entonces vamos a hacer una revisión de las fotografías y sobre eso vamos conversando, ¿no? perfecto. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, ya el tema de los residuos, ¿no? Ujú, Ya. Los residuos de cocina vienen en esta fotografía que está aquí. ya. ¿Y qué necesitas? ¿Solamente necesitas tierra o cómo preparas eso? Ya, mira, estos ya son residuos ya procesados. Es decir, cuando uno coge digamos, los residuos de basura, que ya le vamos a tratar de eliminar la palabra basura, porque no es basura, son residuos orgánicos de la Ujú, cocina, ujú, ¿no? Coges los residuos, los separas adecuadamente, y en esos residuos no debe haber, obviamente, plásticos, no debe haber. Puede haber papel blanco, sí puede haber, las servilletas pueden entrar. Puede entrar los tucos del papel higiénico, también se degradan con facilidad. Lo que no debe haber, eh, es residuos de carne, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la carne es apetitosa para las moscas. Y ujú. entonces, por hacer un bien, luego comienza a tener un problema de moscas, de infestación de moscas en tu casa, que no te va a gustar, ¿no? Entonces, preferible lo que es carnes, separar y solamente quedarte con lo que es de vegetales, y también los cocinados, aunque los cocinados en este proceso, digamos, son más difíciles de descomponer. Sin embargo, también sí se puede, ¿no? También evitar el tema de la sal, no así como radicalmente, no, pero también la sal, porque la sal inhibe algunos procesos, ¿no? Ya. Entonces, viene acá, tú verás aquí, esto es, voy a compartir esta otra foto de acá. Ya, ya. Eh, Ahí nosotros tenemos los tarritos de pintura, ¿no? Que es parte, mira, esto del cambio climático es un cambio de actitud de la persona frente a la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reutilizar las cosas, ¿no? Estos tarritos de pintura que sirvieron para pintar mi casa, no los he botado, los he reutilizado de esta manera, ¿no? Em, También tiene que ver con la movilidad. Yo uso mucho la bicicleta. Entonces, cuando tengo que hacer, siempre trato, prioridad primera, número uno es mi bicicleta. Y después digo, no, allá no me cuidan la bicicleta, no puedo parquear, entonces, bueno, cogeré un bus o cogeré un taxi. Y la última de las prioridades es utilizar mi carro, ¿no? ¿Ok? Entonces, bien, se utilizan estos, y aquí en esta fotografía tú ves, esto ya es una propuesta avanzada, porque antes solo tenía un tarro. Entonces, Ya, aquí ya tenemos tres tarros. Uno es el de abajo, que recoge los líquidos. Los líquidos son como lo que llaman en el tratamiento de basura, lixiviados, los lixiviados, ya, el de abajo. En el del medio, este de acá, ya tiene una primera tanda de residuos orgánicos. Y en el de arriba tiene una segunda tanda de residuos orgánicos, que se va llenando poco a poco. Entonces, aquí tengo, si se ve, con tres piedritas,
los tarros. Ajá. Esta es una imagen para mí, para mi control, de que estos están en procesos ya de más allá del compostaje. O sea, ya están llenos de estos están llenos. Y este de aquí que ves con una sola piedrita es el que estoy llenando, ¿ya? Entonces ahí estoy colocando yo residuos cada día. Luego de mi experiencia, al principio todo ponía todos los residuos unos encima de otros, eso daba malos olores y produce procesos bacterianos no tan agradables. Ya. Pero ya con el tiempo, y yo he integrado, gracias a la facilidad que tengo de tener una propiedad en el campo, entonces yo traigo de allá el mantillo de la montaña, ¿no? O puede traerse cualquier mantillo aquí en la sierra, cualquier mantillo sería útil, y se le Disculpa, pone encima de lo que el pones. mantillo. ¿Qué es el mantillo? Allá, vamos a ver entonces. Veamos si es que tengo una fotito de mantillo. Para nuestros amigos y también para yo que no tengo idea qué es el mantillo. Ya, aquí, miren aquí. Aquí en esta jardinera de aquí, si ¿Ya? ven ustedes, Sí. esa hojarasca. La hojarasca en todos sus niveles de descomposición, ese es el mantillo, Ya, ya, ¿no? ya. Correcto. Desde hojas secas arriba hasta hojas ya muy trituradas en la parte de abajo. Este mantillo tiene siquiera unos 5 centímetros de espesor. Mm, ¿Ya? Y se va poniendo así las hojas más desmenuzadas abajo, que es propiamente el mantillo es ese, ¿no? Y la hojarasca ya seca en diferentes niveles aquí. Aquí es importante tomar este recurso de la permacultura, que la permacultura dice, si tú quieres saber la mejor manera como crían las plantas, observa y aprende de la naturaleza. Entonces, cuando tú te vas al bosque húmedo, al Chocó andino, te paras en medio de la selva y te sientas y comienzas a hurgar en la tierra y vas a ver el mantillo. Partículas finas casi de, ya hecha tierra, ¿no? Hecha tierra negra abajo. En el intermedio, partículas pequeñas, cortadas. Más arribita, más grandes. Y arriba, más hojas húmedas. Y en la parte más alta encuentras hojas secas, ¿ya? Que son las que están cayendo permanentemente de la naturaleza. ujú, Entonces, ese proceso se trata de replicar en este proceso para provocar una descomposición adecuada de la materia orgánica, ujú, ¿ya? ujú. Esa es, esa es ¿Y la qué idea. Entonces, haces con los líquidos que caen? ya terminaré entonces la parte que estábamos Ya, mostrando esta de aquí, ¿no es ya, cierto? correcto. Ujú. Entonces, en los residuos de estos, sobre los residuos, pones una capita de mantillo, ¿ya? Eso es importante, ya. No quiere decir que si es que no pones el mantillo ya no puedes hacer la experiencia. No, yo lo hacía mucho tiempo, un par de años los hice sin mantillo. Entonces, en esos casos, yo con la misma tierra de la jardinera le pones encima para que no te produzca tantos malos olores y no entren las moscas a fregarte esta cosa de aquí. Ya, También otro elemento que descubrí es esta mallita que tú ves aquí. ¿Sí sí, ves la malla? sí, Ya. Esa mallita también descubrí, ese es el liencillo que utilizan las novias para el pelo de novia. sí. Eso se puede hacer, se puede recortar, se pone y con un elástico le tapas y queda así, ¿no? ¿Ya? Para evitar que las moscas entren y salgan. Porque a pesar de que tú tienes precauciones, le tapas y todo, ¡ucha! Las moscas es terrible. Se te meten y te ponen huevos y después tienes un nido de moscas. Ya. Entonces, este es otro mecanismo con el cual puedes prever que no tengas tanta mosca, porque siempre vas a tener moscas. Mosquitos pequeños, de toda variedad de moscas, mosca de la fruta, moscas pequeñas y hasta mosca grande de la verde, de todo tipo de mosca hay, ¿no? Me Ya, imagino. entonces aquí ves tú la experiencia, estos están en proceso ya, está produciéndose aquí el humus, ¿no? Y luego, ya. Ahora, en mi experiencia, porque este es un proceso primero de compostaje, ¿ya? El compostaje es como la materia orgánica comienza a descomponerse para que se vaya. Aquí hay otro criterio interesante que hay que comprender, que tenemos que, un principio, ¿no? ¿Cómo funciona la naturaleza? La naturaleza, cuando crece, vamos a ver, ya, cuando crece, tienes aquí esta parte de aquí, ¿no? Que es el ñahui, que es el nacimiento, el eje de la planta que va naciendo. Entonces, eh, esto de aquí está formando tejidos, ¿ya? Entonces, ahí se llama un proceso de síntesis.
¿ya? Es un proceso de síntesis, ¿ya? Y el proceso inverso que utiliza la naturaleza para reciclar y hacer la vuelta es este de acá. Ese es un proceso de lisis, el lisiado, el que se rompió la pata, ¿no es cierto? Lisis es corte, 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 hasta producir las moléculas más pequeñas de la materia orgánica, ¿ya? Ahora, entonces, primer proceso importante en este proceso de lisis es el meter esto en compostaje. El compostaje es una manera de ir cortando las partículas orgánicas para tratar de desmenuzarles lo más pequeñas. Aquí tú ves cáscaras de huevo, cáscaras de granadilla, cáscaras de plátano, acá no sé qué estoy viendo, allá, un racimo de, un rabito de uvas, ¿no? Y así, de todo, ¿no? Hay aquí de todo. Aquí hay una vaina de frijol, aquí hay un tronquito de una planta, ¿ya? Pero todo eso tiene que irse lisiando, tiene que irse rompiendo hasta llegar a partículas, a moléculas pequeñas, ¿ya? Entonces, ahí nos ayuda entonces las bacterias, los protozoarios y las protozoarios de bacterias principalmente, ya, y también virus y hongos, los hongos son importantísimos, ¿no? Entonces, esos animalitos y los hongos, que es otro reino prácticamente que han descubierto que es tan extenso que prácticamente por sus características se debería mencionar como otro reino, porque antes había el reino plantae, el reino animalae y nada más, ¿no? Y entonces ahora dicen también hay el reino fungi, desde de los hongos, ¿no? Los hongos. Ok. Entonces, ahora tenemos este proceso de lisis, ¿no? Ahora, dentro de este proceso, en mi experiencia, he llegado a descubrir, digamos, que hay este otro de acá, ¿ya? Listo. Esta experiencia es mucho más interesante porque permite, mientras más grande es el área y la altura donde está la materia orgánica, mucho mejor se da el proceso de compostaje, ¿ya? Es decir, que en los tarritos es un poquito difícil. O sea, es difícil porque no se logra alcanzar temperaturas altas. Ujú, Eh, la temperatura aquí llega a tener alrededor de 24 grados. En el mejor de los casos he logrado tener 28 grados en los tarritos. Pero aquí, en esta experiencia de aquí, fácilmente, ayer tomé la temperatura, por ejemplo, aquí, y tenía 35 grados, ¿no? bueno, ujú, La temperatura, ¿qué es lo que te indica? La temperatura te indica la cantidad de actividad microbiana que existe, de microorganismos que existe en el compostaje, y que son justamente los microorganismos los que están descomponiendo la materia orgánica, ¿ya? Ahora, en este proceso de aquí, tú ves aquí las cáscaras de los choclos, las cáscaras de naranja, plátanos, pedazos de cartón. Aquí había un zapallo, las rosas que te dan por tu cumpleaños, ¿no? Los pedazos del brócoli, los tallos, todo entra aquí, ¿no? Todo entra aquí. Todo lo orgánico que ya te había comentado, ¿no? sí, sí, Menos carne, ¿no? Cuidado con las carnes. sí, sí. Huesitos pequeños de pollo sí pueden entrar y sí conviene, ¿no? Porque los huesos de pollo pequeños que ya están, digamos, peladitos, ¿no? Que ya no tienen carne, esos son buenos meterle porque ayudan a dar estructura a la materia orgánica. Y luego cuando le metes y eso y forma parte de la maceta o del microhuerto, permiten también físicamente hacer espacios como cuevitas donde se meten, donde se queda el oxígeno encapsulado y ese Ya, oxígeno va a ser útil para la planta, porque la planta interiormente dentro de la tierra consume oxígeno, necesita oxígeno. Por necesito. eso es el problema que a veces, si has visto que las macetas llega a un punto en donde la maceta se compacta feísimo y se comienzan a morir las plantas. Casualmente tengo aquí un caso de eso. Ya, Sí, mira, aquí está compactadísimo, bien. La tierra antes estaba al filo de la maceta y mira cómo ha descendido siquiera 10 centímetros aquí. ujú, Es porque se ha compactado la tierra, ¿no? Entonces, los huesitos y los palos grandes dentro de la estructura de la materia de la tierra ayudan a dejar como cavernas, no dejan que se baje tanto la tierra
y eso ayuda a que exista oxígeno. Y aquí mira cómo está ya la menta, esta es menta, está muriéndose por la compactación de la tierra, porque no tiene oxígeno, ¿ya? Ok. Entonces, en ese caso, tiene que estar en una maceta más grande, No, ¿no? tiene que haber materia orgánica con estructura, es decir, tiene que haber huesitos, tiene que haber algo adentro para que mientras se va descomponiendo, Ujú. vaya dejando huecos. Entonces en los huecos se queda Y encapsulado el aire. ese oxígeno lo toma la planta y no se muere, sino que sigue creciendo Claro, porque la planta también toma, no toma oxígeno solamente de la parte aérea, también toma de abajo a través de las raíces, en las ¿no? raíces. Ujú. Eso es importantísimo también. Otro principio que hay es que no te fijes en una planta solo como que es algo aéreo. La planta integralmente tiene raíces, tronco, físico y la parte aérea. Ujú. Entonces, es importante también concebir que la planta, y es importantísimo las raíces porque desde las raíces tú tienes idea si es que vas a tener un éxito mejor si consideras las raíces. Y vamos a entrar en ese tema despuesito. Ok, Carlitos, por ahora si veamos, acaso, estamos solo en el ya compostaje que mismo estamos se viendo me va este a tema. acabar el tiempo porque, bueno, yo tengo el Zoom limitado, entonces, si es que se nos cortara, yo les pido a nuestros amigos estén pendientes, vamos a hablar hasta lo que podamos y vamos a hacer una segunda parte porque tal vez esto no nos va a alcanzar, digamos, todo el tiempo, pero hablemos, Carlitos, hasta que nos dé el tiempo del Zoom y programamos una segunda parte para terminar, digamos, esto, pero hagámoslo hasta donde nos dé el tiempo, si te parece. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Yo creo que nos quedan unos 5 minutos. Ya, perfecto. Entonces voy a hacer un recorrido rápido sin quedarme en detalles. Y en Ya, una segunda oportunidad podemos hacer detalles. Listo. perfecto. Entonces, bien, Ah, no, estábamos en el tema de la terraza, ¿no es tenemos cierto? solo un minuto, Carlitos, perdóname, solo un minuto nos Ah, queda. ya. Ujú. Entonces, compostaje, esto está añadido lombrices. En un determinado momento metes las lombrices de tierra que te ayudan a descomponer y a tener el lombricompost. Y entonces, finalmente vamos a tener la vista. Esta de aquí, importantísimo, ¿no? Las mariquitas te ayudan a comerte los pulgones. Y podemos ver una fotografía ya, de planta, del huerto. El huerto. Listo, puede ser este. Ese es Carlitos, qué chévere las fotos que nos estás enseñando. Cuéntanos un poquito más de qué se trata este huerto. ¿Qué nomás sembraste ahí? Ok, entonces en esta fotografía estamos viendo, aquí hay brócoli, ¿No? em, es un brócoli chiquito, aquí hay cilantro, Y todos aquí los tienes, siembras en el mismo lugar. No hay ningún problema. sí, sí, esto se llama, y yo le he bautizado con el nombre de micro huerto, porque son recipientes, digamos, pequeños. Vamos a ver si tiene, aquí está. No, aquí no. A ver, veamos una. Ahí, no, tiene una panorámica para ver todos los. Ujú. Déjame ver. Pero es interesante, ¿no? Porque a veces como que tenemos el mito de que si sembramos todo de golpe, todo uno, quizá la una planta le coma a la otra, o tal vez no se dé. O sea, esos son mitos entonces. Sí, sí y no. O sea, es decir, sí puedes sembrar varias plantas a la vez. Aquí tienes, ¿no? Esta área más o menos, cada bandeja de esta es de 1 metro cuadrado, Ya. ¿no? Esta es de medio metro cuadrado, estas de acá, las de abajo. Aquí está la compostadora que te comentaba que resultó mejor sistema. Es mejor sistema que los baldecitos. Los baldecitos se demoran un poco más. Aquí va más rápido el proceso. Y también, Estamos viendo, perdón, Carlitos, una compostadora redonda de plástico, parece que es de esa la de la foto, ¿verdad? esta de abajo, los baldes, son compostadoras y pequeñas fábricas Porque de lombrihumos. estamos viendo en la pantalla, yo solamente veo una foto que es la grande, la compostadora grande, me parece. No sé si tienes tal vez otra imagen.
Ah, ya no, no, sí, sí está cambiada la imagen. Y está Espérate. cambiando. Ajá. A ver, está compartiendo. Sí. Sí, porque solo se ve esta que me decías al principio que es una compostadora. Me parece que es plástico, una redonda. Ah, es esta de acá. Ya, ya, ya. Ujú. Ya veo. Voy a dejar de compartir. Ahí ya se fue, ¿no es cierto? Ya se fue. Voy a, voy a volver a compartir. Sí, sí. Pero entonces es un mito y es una verdad. ¿Por qué es una verdad y por qué es un mito plantar todo ahí en mismo? Porque verás, hay plantas que sí se adecúan a crecer juntas. Por ejemplo, el perejil y el culantro sí pueden crecer juntas. Ya. Eh, la ortiga también crece junta. La ortiga es interesante para comer. El, déjame ver, espérate, es que estoy. ¿La ortiga se come? Sí, se come y es muy nutritiva. No Tiene sé. una cantidad de nutrientes impresionantes. Yo pensé que era solo Claro para que hacerle ortigazos a los guaguas malcriados. cosecharle, le cosechas con guante y le metes en el agua y luego ya puedes hacerle eh, un choque de temperatura con aceite o simplemente meterle, cocinarle o solamente, o hasta crudo le comen algunos. Ajá. A ver, veamos, pantalla. Interesante. Hay muchas plantas que quizás nosotros no tenemos mucha información de, de los nutrientes que tienen y lo beneficiosa que es para la salud, ¿no? Así es, sí, así es, Brito. Qué interesante, Carlitos. Hay muchas cosas y bueno, yo les invito a nuestros amigos que nos escuchan, que nos miran. Si tienen alguna inquietud para Carlitos, nos pueden dejar en la cajita de textos. Si tienen más interés por saber cómo hacer tu huerto en tu casita, ya sea en departamento, o personas que no tienen quizá un jardín o un pedazo de tierra, miren qué maravilla lo que hace Carlitos en su departamento y tiene todos estos productos tan nutritivos, sobre todo hechos, cultivados naturalmente, ¿no? Sin dañar a la naturaleza y sino más bien aportando este granito de arena que era lo que nosotros decíamos al comienzo del programa. Ahí sí ya se ven todas las fotos, Carlitos. Perfecto, sí, ahí es donde quería llegar. Ya. Entonces aquí me quedé, creo, la última vez de aquí. Ujú. Estamos viendo aquí cebolla, cebolla de la larga, ¿no? Y aquí estamos utilizando lo que tengo en mi, digamos, en la arquitectura, ¿no? En la construcción, un pedacito de tubo de desagüe de 6 pulgadas. Tiene que ser un poquito ancho para que pueda. Allá. Entonces, de esa manera logramos hacer, porque la cebolla aquí es otro principio importante. Cada planta tiene su manera de ser. Entonces, en la cebolla larga, si tú no le aporcas, o sea, le echas tierra encima, no se hace larga, ¿ya? Entonces, importante es, con este mecanismo, yo logro hacer el aporque, pero más condensado como para una terraza, ¿no? Lo mismo pasa con el apio. El apio también es una planta que necesita aporque, si no, no hace gruesos los tallos, Se ¿no? largos los tallos tampoco. Ni se hacen largos los tallos, así es, ajá, se hacen cortitos. Entonces es importante aporcarle. Entonces, para el aporque en el sistema de terraza utilizamos estos tubitos de PVC que son muy útiles para ese efecto, ¿no? Aquí, en mi experiencia, igual, ahorita ya solo tengo, mira estos, y ya, sí. Normalmente yo hacía así. ¿Ya? Este era mi sistema normal de micro huertos, ¿no? Cogía las tablas, unía las tablas, hice en unos casos de, digamos, más, ¿dónde está? Ya, aquí está, se ve, ya. En este micro huerto se ve una tabla, esta es una tabla expuesta, ¿no? Las tablas me han durado máximo, yo diría, 3 años antes de hacerse pedazos. Entonces, yo no recomendaría como para un micro huerto en terraza utilizar la madera, así. Mm, En este caso de acá, ya en esta lombre, aquí me ha soportado bastante bien. Esta es, ya me ha soportado creo que unos 6 años ya. es madera. Este, madera natural, pero de cierta calidad, no de la de monte. Ya. Porque ahí las maderas son diferentes, ¿no? En las maderas tú encuentras, esto por la construcción, las maderas de baja densidad, que son livianas, son sola de monte, sirven para encofrados. Ujú. Y las maderas de alta densidad, que son pesadas, como el chanul, que se utiliza a veces para pisos,
o se utiliza para estructura de casas, esas son densas, pesadas, esas son las que más duran porque tienen más materia. Es decir, en ese principio que habíamos hablado de síntesis y de lisis, Ujú, las maderas pesadas son más difíciles de descomponer porque están bien densas, ¿no? claro. Entonces, esas maderas que sirven para estructura, esta madera es un tipo de madera intermedia, ¿no? Posiblemente sea un canelo o tal vez algún otro tipo de madera, pero que no es una madera de encofrado, que es la más barata que te venden en un aserradero, ¿no? Entonces, esta me ha durado bastante tiempo para que también. Y luego hice la experiencia de esta otra que estamos viendo aquí, si le ven, ¿no? Es Ujú, una triplex. En triplex hay dos tipos de calidades, la normal, que te venden para muebles, y esta que es triplex marino. Ese es el que más me ha resistido. Con esta ya voy creo que unos 4 años, ah, pero haciéndole un tratamiento de, de laca o de barniz de montaña, se llama eso, puedes conseguir en Pintulac, un barniz de montaña, hay que hacerle un tratamiento cada 2 años siquiera, ¿no? ah. Ese me ha aguantado. Y Pero, por dentro también, por dentro hay que protegerle, porque la tierra, como tiene microorganismos, los microorganismos comen lo que sea, ¿no? ok. Entonces ellos se comerían la madera, pero tiene por dentro una geomembrana, que es esta que estamos viendo aquí en el suelo, esta, ¿ya? Es una geomembrana, no es plástico normal, es geomembrana, ¿no? Entonces la geomembrana resiste más. Carlitos, Y eso, siendo prácticos, digamos así, ¿cuánto te costaría o cuánto te costó hacer este mini huertito en tu departamento? O sea, los costos aproximados como para decir a nuestros amigos que nos ven, ¿cuánto nos costaría todos los materiales que utilizamos para poder hacer el micro huerto? hacer ese alrededor de unos, posiblemente me cueste unos $50. Ya, Hacer toda la cajita esa esta caja, por ejemplo, esa que estaba el compostaje grande, eso más o menos unos $50. ya, Sin las piezas metálicas de las esquinas, porque ya. las esquinas tienen unas piezas metálicas y cada pieza Es metálica cierto. creo que costó $5. Entonces, solo en las 4 piezas metálicas estarían $20, más los 50 Ya, son alrededor de $70, ¿no? bien. Ya, pero aquí viene un nuevo, digamos, asunto. Es este de aquí. Luego de la experiencia, mira, otra cosa es que, digamos, hay algunas personas que ya estamos haciendo esto, ¿no? En esta misma urgencia que tenemos de ayudar al planeta. Sí, Entonces, aquí ustedes están viendo estas plásticos reciclable, ya. ¿ya? Estas son las que he encontrado últimamente mucho más baratas. Por ejemplo, esta de aquí, la tina, que es 1 metro cuadrado más o menos, que está atrás. Son dos tinas que están atrás. Esa me costó $25 cada una. O sea que sí se puede hacer en plástico reciclable y no necesariamente en Sí, madera. esto es mucho más barato. Esto recién desarmé la que había ahí, que estaba ya hecho pedazos, porque también aquí hay que tomar en cuenta una cosa. No sé si se puede, sí, aquí se ve, ¿Le puedes ampliar a la foto para poderla ver mejor? claro, ya. Aquí está la de madera de mediana calidad, ¿no es cierto? Ya. Fíjate que aquí es importante un detalle. En la terraza, si tú dejas directamente esta pieza, el pallet, ¿no es cierto? Un pallet de madera, Ajá. pegado directo a la terraza, al piso, vas a tener humedad después en el piso de abajo. Y No, esto se te pudre con más velocidad. claro, Entonces, es importante aquí elevar esto y separarle del piso. Entonces, yo aquí no se ve claramente, pero aquí utilizo yo unos ángulos metálicos para subirle y que esto esté respirando. Eso es ya. importante de O sea que observar. no es conveniente que esté pegado al suelo. Así es. No es conveniente porque vas a tener problemas de humedad abajo. Ya. Aquí tú ves en el de atrás, si ves esta parte de aquí en la esquina, Ujú. ya, aquí. Y mira, está separado, porque hay un ángulo metálico que separa el pallet de la base del piso, ¿no? Eso es importante. Entonces, Carlitos, un poco Aquí también, ¿no? resumiendo, Aquí, digamos, yo te pediría que en unos 5 pasos, ¿cuáles serían los pasos fundamentales para tener un huerto en nuestra casa?
¿Qué recomendaciones, asimismo, 3 puntitos, qué recomiendas para que realmente dé sus frutos? Porque a veces también yo que he tratado alguna vez me frustré porque no lo logré y no se me dieron los vegetales y todo. ¿Qué recomendaciones sine qua non deben tener nuestros amigos y nosotros mismos para poder tener un huerto así exitoso como el que estamos viendo en tu departamento? Ya. Buena la pregunta y difícil de sistematizar, pero verás, primero, lo primero hay que tener tierra y les llaman el sustrato, Ya, ¿no? El sustrato es muy importante porque es donde va a, a sentarse la planta. Entonces, para el sustrato, lo mejor es lo que estamos haciendo aquí, descomposición de residuos de cocina, ¿no? mm, Con eso tienes un buen sustrato, ¿ya? Y mejor si es que lo tienes combinado con lo que tengo yo, que es la hojarasca de montaña, ¿no? Que es el mantillo. ujú, Porque ahí hay una relación para la materia orgánica, para que esté bien compensada para el compostaje, de que debe haber una buena cantidad de carbono puro y que está en el mantillo. Ese tiene bastante cantidad de carbono. Y en cambio el nitrógeno está en los alimentos, en los verdes que estás pelando de las cáscaras, ahí hay bastante nitrógeno. Entonces es importante compensar bien esas dos relaciones para que el sustrato sea bueno. ya, El sustrato debe tener, por ejemplo, si tú quieres, coges un poco de arena y siembras algo, no te va a dar, no, porque no hay materia orgánica, ¿no? claro, El sustrato tiene que tener tres componentes siempre. El uno es materia orgánica, el otro es minerales y el otro es eh, microorganismos. Si tienes esos tres elementos en tu sustrato, vas a tener una buena producción, ¿no? ya. Tú ves aquí las plantas y si tienes buena producción, vas a tener plantas saludables. Por ejemplo, mira esta papa, ve, esta papa está linda. No, yo no la Mm, logro ver, mira, ¿viste? no se me congeló ahí las fotos, pero tal vez es porque estoy con un poquito mal la señal de internet, Ah, pero ya. sí se ven las plantitas florecidas y Ahí los tienes, por vegetales. ejemplo, mira el brócoli, ¿sí ves? Ahí, donde están las palas. Aquí está una pala, otra pala, ¿no? ¿No ves? ¿Qué No, estás viendo? yo estoy viendo el collage de las fotos y Ay, eso es lo que logro ver. Puede ser ahí le quité para volverle a que estoy conectar. con el internet un poquito floja la señal Mira. y puede ser eso también. Pero no te preocupes, nuestros amigos seguro que sí lo Ya, ven. ahí, ¿qué tal? Se Vuelve, dañó el audio. vuelve a compartir. Yo sí te escucho. Eso, ahí se está compartiendo la pantalla. Ujú. Ya. Eso, perfecto. Y ahí sí se logra ver. Ujú. Ok. Ya. Entonces Entonces, vamos a tres, esta de acá. estos 3 nutrientes, ¿no? Estas 3 características que debe tener el sustrato. De ahí, ¿qué más? Sí, materia orgánica, minerales Y y, microorganismos. y microorganismos. Esas lo que llama, en el YouTube hay un agrónomo que se llama Jairo Restrepo. ¿Ya? Él es un maestro, es un capo en todo esto, pero es ahí le vas a entender bien. Entonces, las tres M's, ¿no? ¿Ya? Materia orgánica, minerales y microorganismos. Correcto. Entonces, aquí tenemos, claramente se ve la materia orgánica, ¿no es cierto? En la hojarasca que estás incorporando. Ujú. Aquí tenemos un limón, ¿ya? Y los minerales no se ve, pero los minerales están echados también ahí. Entonces, respecto a minerales, podríamos decir que puedes ponerle la arena de construcción. Esa arena se puede colocar. Si te consigues ahí una construcción que te regalen un poquito, ya tienes arena para ponerle ahí. Esos serían minerales. Y si no, puedes también, aunque es un poco largo, pero del ripio le machucas, de las piedras le machucas y le haces polvito.
Entonces ahí tienes los minerales. Minerales. Eh, no sé si venden minerales ahorita en alguna ferretería. No, en una ferretería de ley sí puedes comprar un medio saquito de ley. Eso no es problema. Yo he Claro, comprado para construcciones, hacer pequeñas reparaciones, que te vendan un poco de arena de construcción y te venden. Y ya tienes los minerales. ya, No es todos los minerales, ¿no? Porque ya hablando de minerales ya habría que ver si le pones determinados, hay unos importantes que son, por ejemplo, la piedra basáltica, es importante. Pero bueno, con que tengas esa arena es suficiente. ya, Luego, la materia orgánica, restos de cocina, residuos de cocina y también mantillo, si es que puedes tener. Si tienes residuos de cocina, ya es suficiente con eso. correcto. Y luego sería también los microorganismos. Entonces, los microorganismos, eso es importante, sí. Em, bueno, habiendo este contacto, no tendría yo problema en pasar microorganismos a cualquier persona. Igual también las lombrices. Eh, pero em, hay que aprender a hacer multiplicación de microorganismos. Entonces, eso se hace utilizando azúcar o panela, ¿Ya? un poco de agua, un poquito de azúcar o panela, y le metes los microorganismos que ya tengas. Entonces, ahí se reproducen rapidito los microorganismos. ¿Y de Y dónde salen? O sea, por ejemplo, una persona que quiere hacer esto, ¿no es cierto? ¿De dónde consigue los microorganismos? ¿De dónde salen? están en los residuos de De la la cocina. comida. Ya, Sí, en los correcto. crudos. Ahí Ya, están. ahí Ahí está. puedes conseguirles. Si es Ya. que quieres más microorganismos, mejores microorganismos y más rápido, ahí conseguiste mantillo de montaña. De- El humus de las lombrices, ese humus que ya te viene listo. sí tiene algo de microorganismos, sí, sí tiene, porque la lombriz, de hecho, procesa y lo que más tiene es microorganismos, ¿sí? Ya, También te puede servir. te ¿Sí? sirve. Ok. Ya, correcto. Entonces, con esos tres ya puedes arrancar con tu proceso y luego hacer el proceso ese del compostaje que estaba Sí, lo que vimos anteriormente. acá, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Mira, acá, con conseguirte, vamos para acá, no, ya, con conseguirte los tarritos de estos, ¿no? Los de Ajá, pintura grandes, que entonces, puedes encontrar eso en cualquier sitio donde venden chatarra, en ya. el Inca. En Ujú. el Inca hay algunos locales. También hay en la Panamericana Norte, hay algunos sitios. Ahí esto te cuesta alrededor de $1 el tarrito, $1, ¿no? También Trata tenemos de conseguir que amigos te que den nos con la ven tapa. en otras provincias, en Loja, amigos de Loja, les mandamos muchos saludos y seguro que en Loja también deben conseguir. Claro, si es que quieren tomarse el efecto, ellos más por la seguridad alimentaria, ¿no? Porque ya tienen en Loja el sistema Sí, porque los residuos de Loja se van todos, creo que a una planta de producción de humus. así es, Entonces ahí hacen todo el proceso, pero en grande, ¿no? en grande. Claro, pero si alguien quiere tener ya el sistema de microhuertos, entonces perfecto le queda Me queda muy bien. le queda bien ese sistema, ¿sí? Sí, Igual también les recomendaría que trabajen, si es que pueden hacer así, por ejemplo, en Loja sería mejor que utilicen, bueno, dependiendo del espacio también, ¿no? Pero mejor si se pueden pasar a este sistema de acá, ¿no? Hacerle más grande. Este más o menos tiene unos 80 por 1,20 de profundidad. Lo equivalente a un pallet tiene las medidas, ¿no? ese es grande. 80 por 1,20, ¿no? Entonces, aquí sale mejor la cosa. Y si tienen un pedacito de suelo o de cemento donde pueden hacerle, de suelo mejor no, donde pueden hacerle directo sobre la tierra y solamente confinarle esto con madera o con algún otro tipo de estructura, entonces mejor, para que puedan ahí meter todos los residuos eh, y tener un buen sistema de compostaje. Ujú. Aquí, como digo, fácilmente alcanzas 35 grados, que ya da idea de que hay una buena actividad microbiana y Y, de microorganismos. Carlitos, como para ya hacer una conclusión, de todo este trabajo que tú has realizado, ¿cuánto en frutos, en vegetales has logrado cosechar? Ah, ya, buena pregunta, sí, porque en esa idea de que podamos ser autosuficientes, Fukuoka, que es un agricultor orgánico en japonés, decía, la mayor revolución que se puede hacer es ser autosuficiente. Es Ujú. interesante, ¿no? Ser Sí, autosuficiente. Entonces, en esa medida, yo decía,
para ser autosuficiente, entonces hice alguna investigación ahí viendo algunos trabajos, y dicen, se necesita 10 metros cuadrados de tierra, de suelo, en producción para que pueda producirse las verduras de una persona. 10 metros cuadrados. De una sola ¿Ya? persona. Entonces, de una sola persona. Entonces, no es poca tierra, ¿no? Para que seas autosuficiente y tengas vegetales tú solamente. Yo Ujú. de aquí, que tengo uno, dos, tres entre los dos. Acá atrás tengo cuatro, cinco, seis. Y acá tengo otra, siete. Y yo con 7 metros cuadrados prácticamente como verduras todos los días, verduras frescas, todos los días. Wow. Y eso es un beneficio impresionante, ¿no? Porque ese, ya, es un beneficio impresionante porque me permite comer, o sea, el sabor de la verdura fresca Claro, es incomparable. Y claro. esa es la diferencia entre que traes del supermercado o traes del mercado a comerte tu propia verdura. Hay una diferencia que vale la pena todo el trabajo que uno se manda. Yo me Todo. mando diariamente aquí en el huerto, mínimo media hora diaria, Justo eso porque te tengo iba a preguntar, que, ¿cuánto tiempo te demoras invirtiendo diariamente en todo este trabajo? Porque claro, vos sabes, no toda la gente trabaja y pero siempre hay que dedicarle un tiempo, por lo menos diario, ¿verdad? Porque no, si dejas toda la semana y solo te encargas el fin de semana, no tiene sentido. así es. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay problema de lluvias. Cuando no llueve, tienes que todos los días Regar. mandarte una regadita somera de agua a las plantas. Entonces, en esta área que tengo 7 metros cuadrados, yo me demoro media hora entre subir la basura de la cocina, meter en la compostera y darles agüita a las plantas y cosechar alguna cosita. Media hora trabajando rapidísimo. Entonces, a veces sí me he puesto en el problema, a veces que ya no avanzaba a irme al trabajo, ya me estaba atrasando. Entonces, ahí lo que toca es arrancarle un poco de tiempo a las redes. O Claro. sea, ver menos Facebook, ver menos Twitter, Ah, porque fácilmente yo a veces he comparado, no, me quedo viendo el Twitter uno tras otro, hijo, qué bestia, o me pongo a ver el TikTok, ah, uno tras otro, y te saltan ahí, qué bestia. O sea, si no tienes una fuerza de voluntad y dices, no, aquí se acabó, punto, ya, no más, ¿no? Entonces tienes que arrancar el tiempo de eso, o sea, tienes que hacer compromisos de, ya no voy a ver más de esto, o máximo esto, o solo por esto y me salgo, ¿no? mm, Entonces, de ahí sale el tiempo para tener el huerto y tener una mejor vida. Mm. ujú. Qué maravilla, Carlitos, qué bestia, me falta el tiempo. Yo sí, ahora sí, siempre les digo a mis amigos que les he entrevistado que quisiera tener siempre una segunda parte porque todos estos temas que hemos tratado dan para más, ¿no? Dan para más. Y ahora me apasionó el tema de los huertos, micro huertos y huertos urbanos. Y sé que nuestros amigos van a querer más, así que no sé si ya tal vez para la próxima semana nuevamente te comprometo, Carlitos, y hablamos un poco de la permacultura, porque eso también es un tema apasionante y me parece un poquito desconocido, al menos para mí, no sé, para nuestros amigos tal vez si lo hayan escuchado, pero sí quisiera conversar contigo al respecto, Carlitos. Claro, ¿cómo no, Berito? El próximo fin de semana me tengo que ir justamente allá a INTAC, en donde, que es aquí, ¿no? Es esto. Aquí es la experiencia de permacultura, ¿no? Ya. Entonces, claro, ahí no se ve nada, parece, es un monte, una selva cualquiera, pero, pero ahí es. Quisiera Eso, claro, eso amerita todo un tiempo. para Y salirnos de la no, ignorancia, ¿qué es la permacultura? la permacultura significa permanente, y cultura, agricultura permanente. Allá. Entonces, ahí tienen también algunos principios que es extensísimo, eso es grandísimo. Y tiene que ver con el cobijo, o sea, con el tipo de casa que tienes, ¿no? Ahí se utilizan materiales como como el barro, el chocoto, bueno, hay diferentes sistemas, pero se trata de que la casa no tenga fugas de energía, ¿no? Por un lado. Y por Ujú, otro lado, se trata también de la manera como siembras. Uno de los principios que se utiliza es no utilizar el monocultivo,
el monocultivo, ni fungicidas, ni nada de eso. Tratar de emular a la naturaleza, aprender de la naturaleza. Y así, pero haciendo, por ejemplo, un bosque de frutos para la persona, porque el bosque normalmente no tiene así todas las cosas para la persona, ¿no? Tiene Claro. muchas otras cosas más. Entonces, se trata de utilizar lo que está en la naturaleza, es emulando el sistema ese para beneficio del ser humano. Así, eso es larguísimo, ¿no? Eso Qué es lindo, larguísimo. pero qué interesante, ¿no? Qué interesante y además es posible, o sea, porque quizá muchas personas dicen, oh, pero eso es utópico, eso no lo puedo hacer yo, pero mira, tú has hecho un huerto en tu departamento, eso es algo maravilloso y se lo puede Así es. hacer, o sea, no es nada utópico, sino que es real y nosotros podemos alimentarnos de la mejor manera. Siendo nosotros mismos los que cultivamos los productos, ¿no? Sí, es posible, están viendo ahí que es posible, ¿no? Sí. Y lo mejor que tengo es que como verduras frescas cada día. O Qué sea, para mí, por ejemplo, pegarme si me dices entre una ensalada de verduras de mi huerto frente a una hamburguesa de la mejor hamburguesería, así, yo no te cambio. Yo me prefiero comer las verduras. así, Incluso fíjate cómo alguna vez a mi hija yo corté un brócoli, o sea, estaba con dolor era una gripe que tenía, una gripe. Y le dije, déjame prepararte una ensalada. Le corté el brócoli, las hojas de brócoli. Ojo que, por ejemplo, el brócoli tú tienes la idea de que solo se come la flor, ¿no? Que crece así grandota, ¿no? En el sistema normal de las fábricas de brócoli que hay por aquí cerca en Machachi. sí, Pero el brócoli, tú le comes la hoja picada, le picas como una espinaca, y es una delicia bárbara. Yo con eso le curé a mi hija de una gripe que tenía. Y tiene que tener mucha relación seguramente con la provisión ¿cómo es que llaman? De clorofila. de clorofila, claro. Claro, que hay incluso ahora hay almacenes donde te venden clorofila, en las boticas te venden clorofila. Imagínate teniendo en la naturaleza. Qué maravilla. Me despido, ¿no?, de esta linda entrevista, Carlitos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu pasión por la naturaleza. Me queda una ilusión muy grande de empezar mi huerto aquí en la casa. Ahí ya te voy a pedir asesoramiento y bueno, pues a Bueno, nuestros amigos les agradezco mucho la encantado. atención. Y bueno, sí, de ley te comprometo, algún ratito nos ponemos de acuerdo para hacer una segunda parte y hablar de la permacultura. ¿Qué te parece? Encantado, Berito. Chévere. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Y ustedes, Gracias por la amigos. entrevista. Es una oportunidad que agradezco No, a mucho ti. porque es muy difícil encontrar tiempo para que te escuchen. Así es. Y sabes qué, lo lindo de esto es que yo le decía a la Pau Moreno en la otra entrevista que tuve, le dije, yo no sé cuántas personas nos miren, la verdad, porque tengo 40 suscriptores al canal, pero con tal de que una persona la mire y saque provecho de todo lo que nosotros estamos haciendo ahorita, yo ya me doy por satisfecha, porque realmente este es un espacio justamente para la gente que a veces no tiene voz o no tiene dónde decir sus cosas, donde, no, donde tengan la oportunidad de hablar y sentirse cómodos y poder ayudar a los demás, porque esto pienso yo que es justamente para ayudar a que las personas se curen, se sanen, coman bien, estén en contacto con la naturaleza y se sientan parte de la naturaleza. Ujú. Bien Así es. dicho. Así es, Berito. Bueno, Carlitos, un abrazo. Chévere. Muchas Muchas gracias. gracias por tu atención y a ustedes, amigos, pues ahí estamos una próxima oportunidad y les agradezco mucho su atención. Adiós.